Eh, Mi nombre es Fernando Nebleo y el día de hoy vamos a hablar de lo que es el capítulo 2 del libro Anabasis Draconis. Y bueno, en este capítulo vamos a abordar lo que es el significado de la palabra dragón, ¿no? ¿Qué tiene que ver el dragón, ¿no? con la divinidad? El dragón es en sí un símbolo de prácticamente la alquímico principalmente, ¿no? Recuerden que la simbología eh, nació justamente a través de la alquimia, ¿no? Que nació en las principales culturas, ¿no? Podemos hablar de Egipto, China, en partes de Mesoamérica también, y si no me equivoco también en parte de Europa. Principalmente lo que viene siendo la parte celta. Bueno, ellos también manejaban mucho esos conocimientos que son muy antiguos, ¿no? Como les menciono, eh, todo el significado relacionado con la divinidad viene desde lo que viene siendo la prehistoria, ¿no? Desde los primeros asentamientos humanos, ¿no? Donde empezaron a reconocer su entorno, ¿no? Prácticamente los seres primitivos. Eh, Prácticamente los primeros hombres empezaron a entender el concepto de la vida, ¿no? Y que tenía que ver el ser humano con ella, ¿no? Desde la cacería, la agricultura, la formación de sociedades y comunidades, ¿no? Fueran pequeñas o grandes. Pero lo que prácticamente fue desembocando, pues, la civilización misma fue justamente este significado del dragón, ¿no? De la divinidad. Porque de hecho fue la divinidad quien le dio al hombre el conocimiento para poder eh, expandir la civilización tal cual la conocemos ahorita, ¿no? Sin ella prácticamente no existiría nada, ¿no? De lo que ustedes conocen o ven. Y todo comenzó justamente con esto, con los simbolismos. Las primeras civilizaciones justamente comenzaban a entender, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Estas formas dentro de dentro del subconsciente, ¿no? Ya que la divinidad habla a través del subconsciente, la parte oculta. Este, bueno, ya principalmente hablaba a través de los místicos, ¿no? Son las personas que tienen más afinidad con la divinidad, ¿no? O ya sea porque se les presente directamente estos mensajes, ¿no? Mensajes divinos, ¿no? Los sacerdotes, profetas, eh, reyes, ¿no? Pocos saben que los reyes realmente son sacerdotes. De hecho, hablando de la civilización egipcia, por ejemplo, el faraón era de hecho el primer sacerdote. Ya después le seguían los demás en cada uno de sus equivalentes, ¿no? Y dependiendo de cada dios, ¿no? Pero como tal, el faraón era el sacerdote que tenía que rendir culto a todos los dioses, ¿no? Porque él era el primero, ¿no? Y esto no solamente era en Egipto, de hecho era en todas las culturas importantes. En Babilonia ya existía esto también. De hecho, de ahí venía mucho. Recuerden que esa fue de las primeras civilizaciones, ¿no? La Sumeria, bueno, toda esa área, ¿no? Que pues es muy mítica, ¿no? Y prácticamente viene siendo la primera civilización, ¿no? Oficialmente, ¿no? Porque pues, hay otras por ahí que son ocultas, pero no vamos a hablar ahorita más allá de esto, ¿no? Y pues te encontramos también la civilización china, ¿no? Muy antigua también.
También tenemos a los mesoamericanos, las culturas precolombinas. Ahí también tenemos a los sacerdotes. Básicamente es lo mismo. Ahí también se encuentran los reyes, ¿no? O equivalentes a los reyes, ¿no? Los tlatoanis, en el caso de los... bueno, es que hay muchas. Son desde los olmecas hasta los últimos que fueron los mexicas, ¿no? En esta área, digamos, norte, ¿no? Que ese fue el imperio pues, más grande, ¿no? Desde entonces. Pero pues, bueno, pocos saben ahí que Tlatoani realmente ahí no era el rey, ¿no? Ahí era un poco distinto. Era como un senescal, un guardián del trono. Porque técnicamente el rey ahí era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dragón. Y igualmente en las demás regiones encontrábamos esta figura serpentina, ¿no? En el caso del faraón, pues esta serpiente, ¿no? Que estaba en su sombrero real, ¿no? Y que de hecho solo él podía portar. En el caso de los emperadores chinos, igual, ¿no? Ellos tenían el emblema del dragón, ¿no? Porque pues, eran justamente, de hecho ellos mismos lo dicen, ¿no? Actualmente, aunque China está ya muy corrompida, por razones que ya veremos, ¿no? En el transcurso del camino. Pero en ese entonces, ellos estaban muy alineados a las ideologías del dragón. De hecho, por eso inclusive actualmente todavía se les conoce, ¿no? Como los hijos del dragón, ¿no? Ellos mismos inclusive se llegan a denominar así. Eh, pero actualmente ya está muy alejada, ¿no? Han perdido mucho el conocimiento real también, por dejarse llevar por otras formas que pues, ya no son alineadas al camino del dragón, ¿no? En el caso también de otras culturas, como las celtas, nórdicas, también encontramos la figura de la serpiente, del dragón, ¿no? En el caso de los héroes o los reyes de las epopeyas, ¿no? Inclusive de la mitología, ¿no? El propio Odín estaba vinculado a la serpiente, al dragón. Pero bueno, más allá de todo esto, pues hay que saber comprender y ver, ¿no? Porque ahí están las pistas prácticamente. Lo que pasa es que actualmente no se estudia muy a fondo estas cosas, que realmente son muy obvias, ¿no? O sea, ni siquiera necesitas ir más allá, ¿no? Para ver esta imagen del dragón, ¿no? Implícita en prácticamente todo el mundo, en todas las culturas, ¿no? Presente en cada mitología, ¿no? Sea desde la creación a la destrucción, porque el dragón tiene que ver con ambas, ¿no? Tiende a ser el creador, pero también el que destruye el mundo, ¿no? Y es una mitología que ha fascinado, ¿no? En la literatura, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Desde los griegos, porque también en Grecia se encuentra la mitología del dragón, Roma, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que le sigue? Hasta nuestros días, ¿no? Ya después la línea de tiempo, pues digamos que se fue perdiendo, porque precisamente ya cambiaron las formas, ¿no? Porque el ser humano olvidó al dragón, ¿no? Y aquí fue donde ocurrió la ruptura, ¿no? Son temas, claro, que ya iremos abordando, pero en general en este episodio 2, en este capítulo 2 la simbología del dragón, debemos entender que el significado de dragón como tal viene se deriva principalmente del griego o latín, ¿no? Que viene siendo Draco, ¿no? O sea, nosotros como lo nombramos dragón, es un derivado del latín. Recuerden que el lenguaje viene del latín principalmente, que a su vez en sus formas primitivas era el griego, ¿no?
son combinaciones ahí que se van formando en el lenguaje. Pero para nombrar a la serpiente antigua se le decía Draco, ¿no? Así era como lo nombraban los griegos, ¿no? Romanos. Este, y de ahí se derivó a dragón, ya en su forma más nueva, ¿no? Ya con el lenguaje hispano, el lenguaje que nosotros manejamos. Pero igualmente lo pueden encontrar en sus derivados en inglés, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Bueno, en Oriente ya es diferente, ¿no? El lenguaje, claro, pero sigue manteniendo esa esencia, ¿no? De la serpiente. Pero hablando ya de Occidente, que es ahorita el tema, pues sí, la palabra básicamente Draco Draconis significa dragón, que a su vez viene siendo serpiente, prácticamente. O sea, dragón, cuando nosotros decimos dragón, estamos diciendo serpiente realmente. Es un derivado de la palabra, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la serpiente dragón en el significado literario? Porque de hecho lo podemos ver muy bien en las propias historias épicas, ¿no? A través de la literatura, ¿no? Desde la mitología griega hasta hasta las épicas de nórdicas, ¿no? Como el Cantar de los Nibelungos, ¿no? Beowulf, ¿no? Y en todo está implícito el dragón, prácticamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, inclusive también acá en Mesoamérica, bueno, de entonces Mesoamérica, era en el Popol Vuh, ahí encontramos la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Atravesando el inframundo, ¿no? Para poder recolectar los huesos preciosos, ¿no? Y para poder así crear el mundo, ¿no? Lo que somos nosotros hecho ahorita. Eh, y pues prácticamente esta asociación del dragón, serpiente, se encuentra en todas las mitologías, como les menciono. Y el significado va más allá, ¿no? De serpiente.